Un saludo. En este video tutorial vamos a resolver la revisión de la literatura. Como vemos, es una sección principal así como la introducción, por lo tanto vamos a asegurarnos de que empezamos en la primera línea de una página nueva. Bien, aquí tenemos algunas indicaciones como por ejemplo la extensión mínima y máxima de toda la revisión de la literatura y demás explicación. Voy a hacer unas pequeñas aclaraciones en estos casos, por ejemplo aquí, que ya en la revisión de la literatura es posible consultar otro tipo de fuentes, como por ejemplo artículos que no solamente sean científicos o académicos de carácter empírico, como nos mencionaban las indicaciones de antecedentes, sino también, por ejemplo, artículos académicos científicos de revisiones bibliográficas, por ejemplo, pero también libros, sitios web, blogs, informes de instituciones, ya sean públicas o privadas, del tercer sector, etcétera. Toda fuente que se cite, independientemente del tipo que sea, tiene que ser fiable e importante. Eso sí, y no se permiten sitios web de dudosa procedencia. Aquí, procurar el empleo solo de fuentes bibliográficas actualizadas de los últimos 5 años, salvo casos excepcionales. ¿Cuáles serían esos casos excepcionales? Pues dependerían del tema con el que estemos trabajando en la investigación. Sin embargo, de todas maneras, cuando nosotros tengamos nuestra lista de referencias, debemos tener dentro de ellas la mayoría que sean de los últimos 5 años. ¿Ok? Por otra parte, es importante no duplicar la información. ¿A qué se refiere con esto? La indicación a que a veces lo que hacemos es que en estos primeros párrafos de la revisión de la literatura escribimos algo que luego, aunque sea de otra manera, pero mencionamos o decimos la misma información en los subtítulos. O también entre subtítulos a veces repetimos información, a pesar de que digamos de manera distinta, pero al final suele ser la misma información. Así es que eso tenemos que evitar, ¿ok? No hacer esto de repetir información o duplicarla. También debemos procurar ofrecer un diálogo entre autores sobre las diversas partes que integren su estructura discursiva. Esto puntualmente se refiere a que debemos utilizar en la medida de lo posible varias fuentes en un solo párrafo. De hecho, dentro de una misma oración podríamos nosotros emplear algunas fuentes distintas. Y para esto podríamos nosotros consultar, en el caso de que tengamos dudas, cómo redactan algunos autores en sus artículos académicos o científicos la sección de la introducción, porque en los artículos suele ser la introducción el espacio en el que se genera una revisión literaria. Bien, hacer, aquí, evitando el monólogo. ¿A qué se refiere lo de evitar el monólogo también? A que vamos a evitar que en este párrafo hablemos de lo que dice Andrade 2019 y en el siguiente también volvemos a mencionar al mismo autor y en el siguiente también y en el siguiente también. Eso es lo que no tiene que pasar, sino que tiene que haber una variedad de fuentes distintas entre párrafos. ¿Qué más tenemos? Que debemos hacer solo paráfrasis, más no citas textuales, salvo que sea estrictamente necesario decir con las mismas palabras que el autor dijo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se trata de citar algún artículo de alguna ley, por ejemplo. Y si no, pues toda la sección de la revisión de la literatura debe tener solo paráfrasis. Se puede optar indistintamente por redactar, ya sea con enfoque en los autores, así como se explicó en el video tutorial de los antecedentes, donde ahí se pedía que solamente se redacte con enfoque en los autores, pues en este caso en la revisión de la literatura se puede optar por eso, así como vemos aquí en el ejemplo, o también podemos optar por enfocarnos en el contenido o en el texto, es decir, donde ponemos primero la paráfrasis y luego terminamos la oración con la forma de mencionar a la fuente con ese enfoque en el contenido en el texto, es decir, todo va dentro del paréntesis. En este caso, el apellido o los apellidos de los autores y el año. Es recomendable utilizar gestores bibliográficos como Zotero o Mendeley, y aquí tienen los enlaces a cada uno de estos gestores, y vamos a ver el de Zotero. Aquí va a depender del sistema operativo con el que estén trabajando. Les va a aparecer la opción directa de descargar el instalador y continúan con los pasos, instalan y luego
Les va a pedir una opción para que también se instale con extensión en el Word, eso es importante. Bien, de todas maneras, para esto ustedes se pueden apoyar de sus profesores de las materias del trabajo de titulación. Vamos a tener en cuenta que siempre hay que revisar que los metadatos sean los correctos y ya vamos a ver a qué me refiero, ya que estos no dependen de los gestores, sino de cómo fueron subidos originalmente los archivos a las bases de datos. De esta manera vamos a evitar que haya errores relacionados con las normas APA. Bien, tenemos aquí instalado el Zotero. Aquí como ejemplo hay dos fuentes ya incorporadas. ¿Cómo se incorporan estas fuentes? Primero, una alternativa es arrastrar y soltar el archivo del artículo o del libro o del elemento que corresponda aquí. La otra alternativa es dar clic aquí en el botón de más, luego nuevamente en más y elegir el tipo de elemento que queramos incorporar. En este caso no se va a insertar el archivo, pero sí el elemento, que es lo que nos importa, para luego poder utilizar esa fuente en el Word. Por ejemplo, voy a hacer de cuenta que voy a incorporar un artículo de revista académica, elijo, y luego comienzo yo a poner aquí los metadatos en los campos de manera manual. Bien, voy a eliminar este elemento, clic derecho, mover elemento a la papelera, ok, y vamos a ver a qué se refiere la indicación de los metadatos, de tener en cuenta que esto igual hay que verificarlo y tratar de evitar que haya errores. ¿Por qué? Porque como se decía aquí, eh, estos no dependen de los gestores, es decir, no depende de Zotero ni de Mendeley, sino de cómo fueron subidos originalmente los archivos a las bases de datos. Y claro está, nosotros no somos, digo nosotros, los estudiantes ni los profesores, no somos quienes hemos subido originalmente esos artículos o esos libros a las bases de datos, con lo cual lo que sí tenemos que hacer es corroborar que la información sea correcta. Por ejemplo, este elemento que tenemos aquí indica que es un artículo de revista académica. ¿Qué tal que nosotros nos damos cuenta de que Zotero aquí lo que hizo fue reconocerlo como libro? Entonces tendríamos que cambiar para que sí sea un artículo de revista académica en el caso de que así lo sea. Así es que el primer punto que debemos tener en cuenta es el tipo de elemento que realmente se haya reconocido el que corresponde. En título vamos a poner el título del artículo. En autor se tiene que poner en el primer campo el apellido o los apellidos de los autores. Aquí hay que tener en cuenta que a veces los autores cuando ponen sus dos apellidos en el artículo suelen tener puesto así, separados los dos apellidos con un guión medio. En ese caso nosotros tenemos que aquí hacer lo mismo. Y cuando los autores no tienen los dos apellidos separados por un guión medio, hay que tener cuidado porque a veces lo que pasa aquí en el Zotero o en Mendeley también es que en el campo de apellido se queda solo un apellido y luego en el campo del nombre está un nombre y uno de los otros apellidos, ¿sí? Así es que habría que ahí corregir. Eso hay que tener en cuenta. En el caso de que vemos que tiene que ir más de dos autores o de uno, le damos clic aquí en más y se añaden otra vez estos campos para incorporar esos nombres. Publicación tiene que ver con el nombre de la revista, así es que aquí vamos a verificar que en efecto esté bien escrito el nombre de la revista. A propósito acá del título, a veces sucede que se pone aquí todo con mayúsculas, entonces tendríamos que nosotros editar y cambiar. ¿Ya? Si no hacemos ese cambio, cuando estemos en Word vamos a cometer involuntariamente ese error y se va a quedar así y por lo tanto estaríamos incumpliendo con las normas APA. En el caso del volumen tenemos que verificar si aquí está el campo vacío, pues tendríamos que abrir el archivo del artículo y ver si en efecto no tiene volumen. Ejemplar, bueno, el número. En páginas a veces tenemos solamente un solo número como aquí y aquí no tiene que haber un número nada más, sino que tiene que haber el rango de páginas, de tal forma que tiene que estar así. ¿En qué página inicia? Es decir, ¿en qué página de la revista inicia este artículo y en qué página de la revista termina el artículo? En fecha, vamos a poner solamente el año. Si de manera automática Zotero o Mendeley identifica el mes, no pasa nada. Pero lo más importante aquí es el año porque es lo único que Word va a tomar como norma APA de séptima edición.
Y otro dato importante en el caso de artículos de revistas académicas es el DOI. Claro está, siempre y cuando el artículo cuente con ese DOI. Así es que aquí simplemente copiamos, pegamos y ya lo tenemos. Para el resto de tipos de elementos, vamos a ir aprendiendo en conjunto con los profesores de las materias de investigación cómo completar los demás campos, en el caso de que sea de un libro o de un manuscrito o de algún documento en general o de algún artículo en conferencia, por ejemplo, o de los demás. Bien, ¿cómo usamos? Voy a abrir un archivo nuevo y vamos a ver las ventajas que tiene el utilizar un gestor bibliográfico. Por ejemplo, yo comienzo a escribir aquí, redacto texto, y aquí quiero hacer una primera cita. Lo que hago es darle clic en la ficha de Zotero y primero lo que tengo que hacer es darle clic en preferencias del documento. Esto cada vez que tengamos un nuevo documento, ¿ok? Aquí elegimos APA séptima edición. Esto lo dejamos así en español y aquí lo dejamos así como está aquí. Ponemos OK. Y ahora sí, ya puedo yo ingresar la primera cita o la primera fuente. Aquí doy clic en añadir o editar cita. Y aquí si yo recuerdo el apellido de algún autor, yo podría escribirlo, ¿sí? Y se me tendría que ir desplegando la opción o las opciones posibles. En el caso de que no recuerde o de que yo quiera ver desde Zotero mismo, lo que hago es darle clic en esta ficha, en esta flecha, pongo vista clásica y se abre una miniatura del Zotero y elijo la fuente que yo necesite. Por ejemplo, vamos a suponer que esta, ¿ok? Y se carga sola. Listo. Continúo con la paráfrasis. Vamos a suponer que aquí tengo más texto y quiero hacer otra cita, ¿verdad? Entonces pongo añadir, editar cita, otra vez aquí, vista clásica, y elijo a la otra fuente, ¿ok? Y ya se carga. En el caso de que el enfoque está en el autor, por ejemplo, cuando decimos según tal autor, ¿ok? Aquí sería, por ejemplo, así. Vamos a suponer que otra vez es este autor de aquí. Entonces pongo Hill, aquí se carga, ¿ok? Y yo manualmente voy a editar esto porque sé que tendría que ser así, ¿verdad? Con enfoque en el autor. Bien, vamos a suponer que ahí ya se ha terminado todo y entonces ahora tenemos la lista de referencias. Sabemos que este no es el formato que corresponde, es verdad, no es la fuente tipográfica que necesitamos, pero solamente para el ejemplo vamos a hacer así. Entonces yo aquí tengo que hacer que me aparezca la lista y para no hacerlo de manera manual, lo único que hago es un clic aquí donde dice añadir o editar bibliografía, espero un momento a que se cargue, ¿ok? Y de ahí solita la lista va a aparecer ahí. Bien, se está cargando con el Zotero y ya lo tenemos. Así es que no he escrito nada yo de manera manual aquí, sino que esto se hizo de manera automática. Aquí podemos entender nosotros el valor o la importancia que tenía el cuidar los metadatos de cada uno de estos campos. Si es que algo está mal aquí, porque nosotros no lo hemos verificado, eso se va a ver reflejado acá. Vamos a suponer que aquí no era año 2006, sino que era año 2016. Entonces venimos al Zotero y aquí simplemente cambiamos, ponemos año 2016 y pasamos a otro campo, el clic solamente para que se active este cambio. Venimos nuevamente acá al Word, damos un clic por alguna parte de la fuente y ponemos refrescar o actualizar. Esperamos un momento a que esto se actualice. Ahí, listo, ya se actualizó. Solamente que aquí dice 2016. Solamente que me aparece una advertencia aquí. Dice, ha modificado esta cita desde que Sotero la generó. ¿Quiere mantener sus modificaciones e impedir futuras actualizaciones? Si hacemos clic en sí, vamos a impedir que Sotero actualice la cita si añadimos citas adicionales. ¿Okay? Bien, en este caso lo normal es ponerle OK y ya estamos. Sin embargo, cuando hacemos esto, nos podemos dar cuenta de que se actualizó solo en este automático de acá.
es decir, en el que aparece con enfoque en el texto y no en los autores. Y acá no se actualizó, con lo cual aquí vamos a hacer el intento, o ya sea de actualizar o si no de manualmente nosotros poner el año. De ahí la importancia que tiene de que primero cuando nosotros estamos incorporando a cada una de las fuentes aquí en el Zotero, nos aseguremos de que todo esté bien para evitar esos pequeños errores o desfases que pueda haber después. Bien, continuamos con el otro archivo, el del formato del trabajo de titulación, y tenemos otra indicación más, que debe haber un epígrafe o subtítulo por cada objetivo específico. ¿Okay? Por lo tanto, es recomendable convertir ahora a cada objetivo específico en un subtítulo. Recordemos que anteriormente en las preguntas de investigación lo que habíamos hecho es después a esas preguntas traducirlas a objetivos. Ahora a cada objetivo específico vamos a convertirle en un subtítulo o en un epígrafe para desarrollar la revisión de la literatura. Y aquí podemos corroborar que los objetivos específicos son tan importantes porque, como veíamos en algún otro video tutorial, nos marca toda la estructura del resto del documento. Lo que tenemos que hacer al momento de redactar cada uno de los subtítulos es economizar términos y ya no vamos a iniciar con un infinitivo como era el caso de los objetivos. Aquí es opcional, pero no es recomendable que haya subtítulos dentro de subtítulos. Ustedes pueden ver aquí en el panel de estilos que tenemos más niveles. Sin embargo, como se dice aquí, no es recomendable que haya subtítulos dentro de subtítulos. A continuación, se presentan ejemplos con base en los objetivos específicos del título que anteriormente habíamos citado, haciendo de cuenta que ese es el título del trabajo de grado de alguien. ¿Cuáles serían? Recordemos que teníamos algunos objetivos específicos, entonces cada uno de esos objetivos específicos se sintetizaron de esta manera, ¿sí? Y ahí ya se convirtieron en subtítulos para la revisión de la literatura. Eso es todo. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.